Buen día con todos, mi nombre es Edwin Hidalgo y hablaremos sobre contratos colaborativos y por qué flexibilidad, simplicidad y cooperación hacia el futuro son las palabras que lo representan. Empecemos hablando sobre la situación actual global. Cada día al menos 200.000 personas se mudan a las grandes ciudades. Para el 2050 casi el 70% de la población mundial vivirá en estas, siendo más de 7.000 millones de personas. El 98% de los megaproyectos sufren sobrecostos de más del 30%. El 77% de megaproyectos tienen al menos 40% de retraso. ¿Cuáles son las causas principales de disputas? Tenemos errores y u omisiones en el documento de contrato, cambios dirigidos por el cliente, reclamos mal redactados o incompletos y sin fundamentos, y podemos ver que esos errores se repiten en Norteamérica, Reino Unido, continente europeo, Medio Oriente, y están muy ligados al tema de los contratos. Hablemos de la situación en el Perú. En el caso peruano, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, el 31 de julio de 2018 teníamos 867 obras paralizadas por un monto superior a 16.000 millones de soles. Y la principal causa de paralización son deficiencias técnicas y incumplimiento contractual. Contratos colaborativos. Definición. Es un mecanismo para que las organizaciones involucradas en un proyecto de construcción trabajen juntas. Como dice su nombre, es colaborativo, mediante la gestión proactiva y conjunta de riesgos, en fin de lograr un objetivo en común y de una ejecución efectiva. ¿Cuáles son los principales tipos? Tenemos NEC, tenemos JCT, tenemos el PPC 2000, tenemos el COB Complex Construction Contract 2013, tenemos los FIDICs, etc. Hablaremos más sobre NEC. El NEC Suite of Contracts. La primera edición del NEC se dio en 1993, pero a partir de la segunda edición de 1995 se convirtió en un conjunto de varios contratos, en una familia, por eso se llama Suite of Contracts. Dentro de esos tenemos en los contratos SC, SS, PSC, CS, los cuales son versiones más cortas y más sencillas de los contratos vistos anteriormente. Situación en el Perú. Tenemos NEC 3 y NEC 4. Acá en el Perú trabajamos principalmente con NEC 3 y esta es una versión que llega en 2005, siendo NEC 4 una versión que llega en 2017. Se utilizó en distintas obras, tanto públicas como privadas, tanto en el Perú como en el extranjero. Tenemos los Juegos Olímpicos de Londres, tenemos los Panamericanos de 2019 en Lima, tenemos Colegios del Bicentenario, Reconstrucción con Cambios y muchas otras obras más. Dentro de los contratos NEC tenemos distintos mecanismos de pago, los cuales son las opciones primarias. Tenemos la opción A, B, C, D, E y F, 6 opciones, las cuales hablaremos más adelante. Primero hablemos de los principios. Se basa en un contrato colaborativo, así que se basa en que las partes compartan la información sobre el proyecto, de forma conjunta y oportuna, para prevenir o mitigar dichos riesgos que puedan aparecer. Y se trabaja bajo un principio del libro abierto. Tenemos un sistema de gestión definido, orientado a promover la toma de decisiones de forma ágil y sencilla. Se establece un rol diferenciador para cada actor del contrato, asignado sus funciones necesarias para impulsar de forma correcta la ejecución del proyecto. Además, el calendario de ejecución no es rígido, ya que se toma como una herramienta de gestión viva, y esta va a ir actualizándose a lo largo del proyecto. También tenemos la distribución de riesgos, el cual implementa alertas tempranas que permiten identificar eventos potenciales que puedan poner en riesgo la obra, estableciendo registros dinámicos que se actualizarán a lo largo del proyecto y designando estos tipos de registro en un nivel de criticidad que ayudará a resolver los problemas con anticipación. Hablaremos de indicadores de desempeño clave. En la cláusula de opción X20, el contratante puede añadir indicadores de desempeño, con el cual fijará una meta. Si el contratista proyectado no llega a la meta indicada, se le comunicará al gerente del proyecto y este dará sus propuestas para mejorar su desempeño, porque se ve que se está desviando de lo planificado. Y si se logra cumplir con la meta, se otorgan incentivos. Por ejemplo, en la obra de los Panamericanos, si se cumplían con los KPI, se daba un incentivo de $100.000. Eventos compensables. Las partes ajustarán y compensarán económicamente aquellas variables del contrato que se hubieran visto afectadas. Tenemos que tener en cuenta que las alertas tienen un plazo de hasta 8 semanas para haber tomado conocimiento del evento. Si no, el contratista no tendrá derecho a adicionales o ampliaciones. En resumen, se busca agilizar la aprobación de eventos responsables para que estos no afecten el flujo de obra. También tenemos la solución de disputas. Se crea un DAP que está conformado normalmente por 3 expertos independientes que analizarán los temas en desacuerdo entre las partes y darán su veredicto en la misma obra, así evitando llegar a un arbitraje, lo cual puede perjudicar bastante el flujo de una obra. Ahora sí hablemos de las opciones que nos da el NEC. Tenemos la opción A.
El contratante elabora una lista con las partidas que se ejecutarán, denominado cronograma de actividades. Luego el contratista ofertará un precio fijo por esas partidas y se le pagará conforme complete la ejecución de estas. El riesgo de precio se traslada al contratista. En la opción B, el contratante elabora una lista de partidas y da más o menos una cantidad de metrados de estas. El contratista ofertará un precio por la unidad de medida de estos metrados y se le pagará por el metrado real que le ejecute. Es muy parecido a un precio unitario. Esto se da cuando se conoce el trabajo, pero no las cantidades exactas. Después tenemos la opción C. El contratante elabora el cronograma de actividades. Luego el contratista oferta un precio fijo, pero se le agrega una tarifa, una ganancia. Se compara el precio total con el precio objetivo y la diferencia se reparte 50-50. El riesgo de precio recae sobre el contratista, pero se incentiva un ahorro. Luego tenemos la opción D. El contratante elabora una lista de cantidades. El contratista oferta un precio por unidad de medida, le agrega una tarifa extra, una ganancia. Luego se compara el precio total con el precio objetivo y se reparten las ganancias o sobrecostos si es que haya. Luego tenemos la opción D. El contratante elaborará una lista de cantidades. El contratista ofertará un precio por unidad de medida y luego se medirá el precio total con el precio objetivo y la diferencia se repartirá igual 50-50. Se reparte mejor los riesgos entre ambas partes y al tener un precio objetivo incentiva el ahorro. Luego tenemos la opción E. Esta opción, el contratista ejecuta todos los trabajos necesarios para la ejecución de una obra y el contratante le reembolsará al contratista por todos los costos incluidos más una tarifa. El riesgo del precio se traslada al contratante. Esta opción es ideal cuando no se tiene bien definido ni el alcance ni las cantidades. Luego tenemos la opción F. En esta opción el contratista será más que nada un gestor de proyectos, ya que él se encargará de subcontratar las actividades del proyecto. Por eso, como él se encargará de subcontratar, se busca de que éste sea bastante experimentado en el área y que tenga un gran expertise y experiencia conociendo a distintos subcontratistas del mercado, además de saber perfectamente el flujo de actividades que va a tener para que pueda subcontratar de forma efectiva. En resumen, podemos ver que en la opción A y B el riesgo principalmente cae en el contratista, en la opción C y B es un riesgo compartido y en la opción E y F el riesgo principalmente recae en el contratante. Además, cabe resaltar los principios, los cuales son un espíritu colaborativo, una vinculación temprana, alineación de intereses y objetivos, riesgos y recompensas compartidos y una innovación tecnológica. Bueno, muchas gracias por esta presentación y por favor responde las preguntas que continúan en la encuesta.